El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:13. Sobre el tema económico, más adelante estará con nosotros un especialista en la materia, el doctor Javier Robalino, socio fundador de Ferrer Abogados. Retomamos, para seguir en la onda pues de lo que hemos estado comentando, empezamos hablando justamente sobre la presidencia de la CIDH, sobre las manifestaciones de esos críticos 11 días que vivió el país. La semana anterior, la Asamblea Nacional, el Pleno de la Legislatura, integró una comisión ocasional que se encargará de analizar todos estos episodios ocurridos entre el 3 y el 13 de octubre. El 3 cuando comenzó la movilización de los transportistas tras la emisión del decreto ejecutivo 883 y el 13 de octubre, domingo, cuando el Ejecutivo logró un acuerdo con la dirigencia de la CONAIE a efectos de derogar ese mismo decreto y comenzar un proceso de diálogo. Fernando Burbano, asambleísta nacional, visita nuestra mesa de trabajo. Él es asambleísta nacional independiente, oriundo de la provincia de Carchi. Nos visita acá justamente, él preside la comisión ocasional integrada por la Asamblea Nacional para estas materias. Parlamentario, bienvenido, buenos días. Bienvenido, legislador, buen día. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo al pueblo ecuatoriano. A ver, ¿qué van a investigar? Bueno, el mandato que tenemos del Pleno en la resolución, tanto en la 036 como en la 039, establece investigar todos los hechos relacionados al paro nacional, comprendido entre las fechas del 2 al 13 de octubre. De ahí que esta comisión va a iniciar el día de ayer, en la noche, ya terminamos de aprobar una metodología, una hoja de ruta y algunas normas básicas para poder procesar toda la información que necesita la comisión. Hemos determinado la identificación de cuáles son los sujetos que están vinculados a los hechos del paro. Por una parte, al ser la competencia de esta comisión ocasional una que está ligada a la materia de fiscalización y control político, cabe llamar a los funcionarios que están en el artículo 131 de la Constitución que pudieran estar vinculados a los hechos, es decir, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía, Inteligencia, la Contraloría, Procuraduría, Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, entre otros. Y por otra parte, también la comisión abre dos espacios. El primero, para todos aquellos que consideran que han sido vulnerados sus derechos y se sienten víctimas de los hechos acontecidos, y aquí hay que mirar tanto del lado, digamos, de la fuerza pública, de los elementos de la fuerza pública, como de los ciudadanos que estuvieron en las manifestaciones. Y también convocamos a las organizaciones que por una parte fueron los convocantes del paro, y también a las organizaciones que sirvieron en este proceso de mediación. Digamos, este es en síntesis la línea metodológica que vamos a seguir. ¿Era necesario crear esta comisión asambleísta? Le pregunto esto ¿por qué? Porque el Ecuador y nosotros particularmente fuimos muy críticos de la ausencia de la Asamblea durante los días de crisis. Desde el primero hasta el último día, la Asamblea no estuvo presente, quizás cuando más se les necesitaba. A mí me parece una pérdida de tiempo que, tomando en cuenta que hay una investigación en Fiscalía, la CIDH está acá, que la Asamblea ahora se invente una comisión para investigar los hechos. Mire, mientras más organizaciones contribuyan al esclarecimiento de la verdad respecto a los hechos acontecidos en el paro nacional, mucho mejor. Bienvenida a la participación de la CIDH, bienvenida a la participación de la OEA. La Fiscalía tiene que proceder en el ámbito de sus competencias, y el Defensor del Pueblo ha abierto la posibilidad de tener una comisión, una especie de comisión de la verdad. Yo creo que mientras la institucionalidad y las organizaciones de derechos humanos contribuyan desde sus esfuerzos y desde sus ámbitos al esclarecimiento de la verdad, pues bienvenido sea. En el caso de la Asamblea Nacional, yo soy una de las personas que consideraba que no era pertinente convocar a la Asamblea, a una reunión de la Asamblea en un momento en el cual había mucha convulsión, porque la Asamblea no iba a tomar decisiones con la suficiente autonomía, en el sentido de estar presionada por una movilización social, no solo en el sitio donde se reúna,
sino que podía haber contribuido a más bien alterar los estados de ánimo de la población. Sin embargo, coincido con usted, quizás debió haberse visibilizado más la acción de la Asamblea, a pesar de que hubieron 3 llamados al diálogo. Muchos legisladores, especialmente desde las bancadas legislativas, pensamos que ese debía ser nuestro rol ahí. No habían las condiciones para asumir lo que por competencia le tocaba a la Asamblea. Pero ¿por qué no ejemplo, habían las condiciones? ¿Usted habla de las condiciones en las calles o las condiciones políticas? las condiciones políticas, hablemos. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Profundicemos. ¿Qué significa no habían condiciones políticas? Pero me parece a mí que esa es una excusa no válida, legislador, porque ustedes son representantes del pueblo y el pueblo estaba manifestándose en las calles y necesitaba el país entero un pronunciamiento del primer poder del Estado. La Asamblea Mire, hoy no parece ser el primer poder del Estado. Ayer circula un audio de Pablo Dávalos diciendo que el presidente de la Asamblea está para pasarle los vasos de agua al presidente El Moreno durante el diálogo. Lo que diga el señor Dávalos, él tiene que responsabilizarse de sus dichos. Mire, muchas veces las instituciones, así como las personas, con su silencio aportan más que con sus pronunciamientos. Si usted ve la primera reunión de instalación de la Asamblea, muchos legisladores se rasgaron las vestiduras diciendo precisamente que la Asamblea tenía que hablar. Si se hubiera instalado la Asamblea, creo que muchos se hubieran rasgado las vestiduras haciendo eco a algunos pronunciamientos que lo que querían es caotizar y dramatizar la situación, llegando a poner en crisis la democracia. Eso se lograba si había votos. Si no había votos no pasaba nada, pero la Asamblea podía haber aprobado hasta para respaldar la democracia podían haber aprobado una resolución. Tanto su hipótesis como la mía están en cuestionamiento. Hablemos sobre lo que ya estamos ahora. El rol de la Comisión de Análisis de los Hechos del Paro lo que pretende es dar la voz a todo el mundo, incluso a aquellos que no han tenido la oportunidad de tenerla. Garantizar un proceso de transparencia, garantizar que en este espacio, a través de la participación de todos los grupos políticos, se pueda abrir de una manera abierta, de una manera pública, la posibilidad que vengan los ciudadanos, vengan las organizaciones, manifiesten su verdad, e incluso estamos nosotros proponiendo en el marco de la resolución 036 y 039 que se establezca un espacio para que todos estos organismos, digamos, de cooperación, los organismos de derechos humanos, puedan hacer llegar sus informes y esos sean los insumos para el nuestro. El resultado de esta comisión se derivará en el ámbito de sus competencias a las instituciones que tengan que intervenir, llámese para ejercicio de control constitucional, llámese para el ejercicio judicial o incluso temas administrativos. Y en el caso de la Asamblea Nacional, si encontrara indicios de responsabilidad política, pues también tendrá que la Asamblea actuar. Cuando hablamos de indicios de responsabilidad política, podría ser un proceso de fiscalización que derive en un juicio político eventualmente. O destitución de legisladores. Los elementos, no puedo yo adelantarme a los hechos, a los resultados, pero los elementos que encuentre la comisión deberán ser evaluados por el Pleno para que el Pleno decida. Usted sabe que el mecanismo de fiscalización y control político es el de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Así que si los insumos producto de esta investigación sirven de referencia para la Comisión de Control Político, por alguna iniciativa de algún grupo parlamentario en materia de fiscalización, pues bienvenido sea. Ahora, ese es el camino. Yo dudo un poco de la objetividad con la que se pueda llevar adelante esta investigación, legislador. Yo dudo de absolutamente todo y de todos, no solamente de su comisión. Tiene su derecho de dudar, de por todos. Supuesto. No, por si acaso, porque enseguida va a hacer y defiendo su derecho, sí, aunque es que, no lo pueda compartir en ocasión. Yo por eso a usted le respeto profundamente, porque a diferencia de otros liberales a los que les molesta muchísimo la libertad de expresión, usted no es de ese tipo de gente. Gracias por su y lo digo porque lo palabras. conozco. Pero, a ver, inmediatamente después de solucionado el problema y de resuelta de momento la crisis, cuando se llega a ese acuerdo de paz, yo empiezo a ver una línea discursiva inmediatamente instalada nuevamente en la Asamblea en Quito, donde empiezan a apuntar los dardos todos los legisladores, a los que les escuché en notas de prensa y les leí en las notas que publicaban los medios, señalando a un bloque específicamente como quienes estaban detrás de la desestabilización y que pretendían dar un golpe de Estado. Entonces, si llegan nuevamente, después de no haber aparecido durante todos los días en donde se generó el caos, y lo primero que hacen es señalar culpables, digo, se puede actuar con objetividad así cuando ya antes de investigar
se determinaron responsabilidades, así como acostumbramos ahora aquí en el Ecuador, a la ligera, con declaraciones, y ya, esos son los culpables. Esa es parte de las motivaciones por las cuales decía que a veces no hay condiciones en la Asamblea. Creo que en el fragor de la política y en una época de pre-campaña electoral, muchas veces pudieran esas intenciones de tener un mejor posicionamiento político el próximo año, de cometer imprudencias y errores y equivocaciones. Mire, en la comisión tenemos bien claro el hecho. Si existen hipótesis sobre tema de conspiración, tienen que ser demostradas en el marco del debate de la comisión y con las pruebas respectivas. Eso es importante, tienen que acompañar las pruebas. Pero por supuesto, dentro de las normas que hemos acordado el día de ayer, son justamente que no vamos a comparecer para que los comparecientes emitan sus criterios y opiniones respecto del paro en sí, sino sobre los hechos, y que documentadamente nos demuestren sus testimonios. Esto va a permitir tener mayor objetividad, porque caso contrario lo que podemos hacer es llevar el problema de la calle a la Asamblea Nacional en el ámbito de la comisión. Hemos establecido 3 momentos en la comisión. El primer momento, un momento de escucha, en el cual los legisladores nos vamos a educar a escuchar los testimonios, las declaraciones, las versiones de todos los sectores. Y el segundo momento es un momento de debate y reflexión. Ahí, cada legislador, en función de lo que escuchó en el primer periodo, podrá construir y demostrar que la hipótesis que sostiene es la válida. Y luego tenemos una tercera etapa que es la de construcción y aprobación del informe. De tal manera que esta metodología lo que pretende es quizás hacer lo que muchas veces no lo hacemos. Primero escuchar. La incapacidad de llegar a acuerdos es porque no escuchamos primero, y eso es lo que queremos hacer ahora. Tienen un mes para elaborar el informe, ¿no? Tenemos un mes, tenemos una agenda muy apretada, tenemos alrededor de 9 días, si más no me equivoco, para todo este proceso de escuchar y recibir las comparecencias. Luego tenemos alrededor de 5 o 6 días, estoy refiriendo a los hábiles, ¿no?, para la construcción del debate y construcción del informe, y el resto de días es el trabajo del equipo de asesores, que hemos incorporado este equipo con un asesor de cada miembro de la comisión. A ver, la comisión está integrada por legisladores, los legisladores son políticos. Creo que es complejo, pedirle a un legislador imparcialidad u objetividad por obvias razones. O sea, hay una visión, hay formas de pensar, hay formas distintas de analizar. ¿Cómo garantizar que, independientemente del sesgo político que pueda tener cada uno de los legisladores, se establezca una investigación lo suficientemente neutral? Yo trato de no utilizar la palabra imparcialidad porque creo que es muy compleja, pero sí neutralidad. ¿Se puede aplicar ese principio legislador en una comisión de estas, tomando en cuenta las visiones, de cada uno, la orientación política, la propia composición de la Asamblea? Vamos a hacer el esfuerzo, Fabricio. Vamos a hacer un esfuerzo. Y voy a empeñar en mi trabajo de garantizar esta imparcialidad, no convertir esto en un ring de confrontaciones, tampoco de demagogia y de postulaciones políticas prematuras. ¿Y es posible eso? Bueno, mire, hay un tema muy interesante que se incorporó, que es el establecimiento de una mesa interinstitucional con agentes no políticos. ¿Y quiénes la integran? Esta mesa tiene que estar convocada por el presidente de la Asamblea, donde están las Naciones Unidas, está la Conferencia Episcopal, están algunas otras organizaciones de defensa de derechos humanos. Vamos a tener un tiempo y un espacio para que esta mesa presente sus insumos a la comisión, de tal manera que ustedes como periodistas van a tener la posibilidad de contrastar cuáles son estas miradas externas y cuáles son las miradas que usted señala acertadamente políticas. Y ahí esto nos va a obligar como legisladores a tener una posición mucho más equilibrada y no apegada a los intereses de grupo de sector partidista. Ahora, yo no me he puesto una venda en los ojos, como le decía, dudo de absolutamente todo el mundo. También dudo de los legisladores que se fueron a meter en una embajada. Esos pertenecen a una bancada, que es la que ha sido señalada como la responsable de empezar a agitar los ánimos y de promover un intento de golpe de Estado. ¿Qué va a pasar con los legisladores que hoy están en la Embajada de México, con Rivadeneira, con Buendía y con Carlos Viteri?
Bueno, los legisladores deben haber tenido sus motivaciones para Exactamente, digo, el que nada debe, nada teme, ¿no? acudir a este suerte de refugio, y el gobierno mexicano sabrá valorar para ver si puede o no otorgarles el derecho de asistencia humanitaria. Pero ustedes van a que investigarles a ellos también y sus ejecutorias durante sus días. Mire, creo que todos los ciudadanos tienen derecho a decir su verdad y a demostrar su verdad. Así que en el marco de las investigaciones, creo con seguridad, saldrán a la luz estos temores que usted también los había señalado, o estas acciones de un grupo respecto de otro, y ahí será necesario escuchar a todas las partes. Yo creo que aquí hay que dejarnos de estigmatizar, y si queremos tener una mirada, yo diría, efectiva, eficiente sobre las cosas, deberíamos escucharlos a todos, sin ningún tipo de prejuicio. La Asamblea Porque si partimos de los prejuicios, pues ya tenemos una dirección para el informe final. ¿La Asamblea podría destituir a estos legisladores, a los 3 que ha mencionado el contertulio? Mire, la Asamblea, para un efecto de destitución, hay los elementos legales y constitucionales establecidos, y deberá implementar un proceso para justamente tomar una acción de esta Proceso naturaleza. similar a aquellos procesos que provocaron la destitución de Ana Galarza, de Sofía Espín y de Norma Vallejo. Así es. Así es. Pero digo, podría pasar eso. Y deberían estar argumentados, o sea, si Podría si- derivarse si- del informe de ustedes. Si hubieran estado, si existieran los méritos para ello, y si se cumplen los procesos, es decir, que exista una demanda sustentada con el respaldo de otros legisladores, se inicia un proceso de investigación interno, se deriva a una comisión, en este caso a la de fiscalización, y de ahí se sugiere un informe. Se emite un informe y el Pleno se pronuncia. Es decir, aquí todo hay un proceso. Hay que garantizar el debido proceso, hay que garantizar el derecho a la defensa, hay que garantizar la presunción de inocencia. Si nosotros no empezamos también respetando los derechos de las personas, los derechos humanos al interior de la Asamblea, pues no vamos a convertir esto en una cacería de brujas, y eso no se trata. ¿No tenía ninguno de ellos una denuncia de carácter judicial como para que adopten esa postura, ¿no? De pedir refugio. Sí, desconozco las motivaciones. Después de haberse acogido al refugio, han venido, digamos, la judicialización. Pero igual ninguno de ellos está ahí procesado, ¿no? Entiendo que solo Gabriela Rivadeneira es quien tiene en firme un proceso, ¿no? Por una declaración que dio ahí en los exteriores del es, Pleno sí. de la Asamblea, ¿no? Así es. Contertulio. Claro, y también la de Virgilio Hernández, ¿no? Claro. Donde dijo... Dio una rueda de prensa. Sí. Sí, entiendo que se refiere a eso. Nos escribe un oyente para ir cerrando la entrevista con Fernando Burbano. Dice, si le podremos, Fabián Tapia nos dice, si le podemos preguntar al asambleísta Burbano sobre los pedidos de juicios políticos a la ministra de Gobierno, dice, pedidos mucho antes y por razones ajenas a protestas. Además añade, ¿qué ha pasado con la investigación del caso Agabela? Si es que van a hacer seguimiento. 2 preguntas en una que hace el oyente. Sobre el juicio político a la ministra de Gobierno. Bueno, muchos de estos juicios están en proceso y en resolución del CAL. Debe ser el Consejo Administrativo. Ahí los legisladores no tienen nada que hacer, sino esperar que el CAL resuelva. En ese caso no tenemos nosotros. ¿A usted no le llama la atención que el CAL no resuelva todavía eso? Desconozco precisamente si están incorporados como tal, ya, o sea, formalizados. Haría mal, y le pido disculpas al oyente, haría mal en decir si están o no ya formalizados en el CAL. Ha habido muchos anuncios de juicio político. Y respecto al caso Gabela, que pienso que es importante hacer un seguimiento. Yo le decía a extra micrófonos, por ejemplo, en el caso de nuestra comisión, y yo soy uno de los proponentes de la creación de un sistema de evaluación y seguimiento de la ley. Pero ya a la luz de lo que está pasando, creo que no solo hay que evaluar las leyes, sino también evaluar las resoluciones que toma la Asamblea, para ver si se cumplen o no. Claro. Usted propuso la creación de una unidad de seguimiento en el caso de la aprobación de leyes, ¿no? Así es, Ajá. así es. Esto está por muy buen camino. Creo que ya a finales de este mes tendremos ya una metodología aprobada, y también hemos concluido ya la primera evaluación la primer ejercicio de seguimiento, el cumplimiento de la ley de fomento productivo 1, con algunas recomendaciones. Legislador, ¿van a investigar a los ministros de Defensa y de Gobierno? ¿Va a ser llamado, por ejemplo, Roque Moreira, el ex jefe del Comando Conjunto, para que explique las razones de su salida, cuáles fueron las órdenes que le dieron, etcétera? Por supuesto, van a ser llamados todos los actores. Ellos también están en este listado, digamos, de convocados, y se les harán las preguntas pertinentes que consideren los comisionados, pero siempre la pregunta de cajón es cuáles son sus acciones en el marco de los hechos, y también saber
cuál es el cumplimiento de sus responsabilidades respecto de ello. Si fruto de esta indagación, de estas respuestas, pues se encuentra algún otro tipo de responsabilidad o enlaces, tenga la seguridad que la Asamblea lo pondrá en el informe. Y con esto cierro. Si bien es cierto, no es atribución de la Asamblea de forma constitucional, pero podrían invitar a la alcaldesa de Guayaquil y al prefecto de la provincia del Guayas a explicar también su participación durante los 11 días de protesta. Por la presencia de vehículos ahí, de volquetas en el puente de la Unidad Nacional, la postura de Cintia Viteri, la propia postura del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales. Podría ser. Mire, Que no están obligados a ir a la Asamblea. personalmente creo que sí, y harían una gran contribución, ojalá voluntariamente diciendo cuáles fueron sus acciones y por qué las hicieron. Correcto. Asambleísta, gracias. Muy por el amable, tiempo. legislador. Gracias. Fernando Burbano, asambleísta nacional, quien preside la Comisión Ocasional Integrada para investigar los 11 días de protestas entre el 3 y el 13 de octubre. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana, 33 minutos.